Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar sobre ajuste de aportes a pensión, Decreto 376 de 2021. Yo soy Laura Orozco y tengo el placer de acompañarlos nuevamente en estos espacios. Para desarrollar el tema de hoy, nos acompañan dos miembros fundamentales de nuestro equipo de nómina. Edwin Franco, director de operaciones, y Víctor Rojas, coordinador de nómina para la temporalidad. Ambos tienen una muy amplia experiencia y conocimiento en el sistema general de pensiones y son quienes han estado al frente liderando los procesos relacionados con los diferentes cambios normativos en materia laboral dictados por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia por COVID-19. Quiero agradecerles por su asistencia y participación en nuestros webinars. Recuerden entonces que pueden hacer sus preguntas y observaciones a través del chat que se encuentra al lado derecho de sus pantallas y al final estaremos solucionándolas. Para iniciar con el tema que nos compete hoy, le doy la bienvenida a Edwin Franco, no sin antes agradecerle por entregarnos sus conocimientos en este espacio. Edwin, adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Laura. Sí, como nos lo mencionaba Laura, vamos en este espacio a hablar de lo más reciente que se nos ha dado, como lo destacaba en los cambios normativos que el Gobierno Nacional ha adoptado por los temas de pandemia, ¿no? Entonces, lo más reciente es el decreto 376 del 9 de abril, donde se nos plantea y se regulariza cómo vamos a hacer para aportar el ajuste a pensión dejado de hacer en los meses del año 2020, en los meses de abril y mayo. Antes de esto queremos hacer un antecedente antes de entrar en materia con el decreto. ¿Qué antecedió a este decreto? ¿Por qué se está dando? ¿Quién lo está ordenando y de qué forma lo está ordenando? Para eso nos debemos de remontar al decreto legislativo 558 de 2020. En ese decreto legislativo, ¿qué nos decía el Gobierno Nacional? Nos autorizaba a las empresas para realizar el aporte al Sistema General de Pensiones tan solo por el 3%. El 3% del IBC liquidado ¿en qué mes? ¿Para cuáles meses? Para los meses de abril y mayo del 2020, cuyas cotizaciones se debían de realizar en los meses de mayo y junio. Entonces sabemos que habitualmente el aporte a pensión es del 16%, ¿sí? Que multiplica el IBC, el ingreso base de cotización de cada mes, y de ese 16% al empleador le corresponde el 75% y al empleado le corresponde el 25%. Eso en cifras significa que el 16% habitual que se aporta, un 4% es del empleado y un 12% es del empleador. Para esta consideración que nos traía el decreto legislativo 558 es igual a estos porcentajes, ese 3% del total de la cotización, a ese 3% le correspondía el 75% al empleador y el 25% al empleado. Eso nos decía ese decreto legislativo que no era obligatorio, muchas empresas no se acogieron. Entonces es claro que esta materia que nos ocupa hoy va a ser para las empresas que en ese momento se acogieron a lo que nos planteaba el 558. Entonces, ¿qué pasa ahora? Aparece la sentencia C-258 de la Corte Constitucional. ¿Y qué nos dice la sentencia C-258? Declara inexequible al decreto legislativo 558. Esta sentencia fue promulgada el año pasado, en los meses de septiembre, octubre, por la Corte Constitucional y desde allí se han venido muchas consultas por parte de las empresas que qué hacer. En ella, la Corte Constitucional le decía al gobierno que debería de implementar las medidas para hacer ese ajuste a la pensión, ¿no? El gobierno nacional se tomó los meses necesarios para hacerlo y eso es lo que nos lleva hoy por hoy a tener el decreto 376, que es el que nos ocupa. Entonces, para poder entrar en materia, antes queríamos hacer esta introducción para que sepamos por qué llegamos a donde estamos y por qué este decreto, porque hay personas que de pronto no lo pueden saber. Entonces es claro, y repito, que el decreto 558 establecía una excepción solamente para los meses de abril y mayo del 2020. Entonces estos ajustes de los que vamos a hablar y de los que ya entraremos en materia más adelante, solo va a ser para los empleados que tuvieron aportes durante esos 2 meses, ¿no? Y el decreto nos lo deja bien claro.
Como le decía, entonces la sentencia le ordenaba al gobierno nacional que de la mano de los operadores pila y los fondos establecieran pues, los parámetros bajo los cuales íbamos a terminar de hacer ese ajuste a pensión. Entonces, para dejarlo claro acá numéricamente, durante los meses de abril y mayo hicimos aportes por el 3%, cuando en realidad deberían de haber sido el 16%, significa que por cada uno de esos meses hay un ajuste del 13%, se quiere mirar de esa manera matemática, que es lo que ahora el gobierno nos está ordenando realizar. Estos fueron pues, los antecedentes al decreto 376. Le doy la palabra ya a Víctor Rojas, él nos va a entrar en materia y nos va a traer los aspectos más relevantes del decreto. Igualmente estaremos pendientes de sus preguntas para resolverlas al final de la intervención de Víctor.